Hubo una vez una increíble cultura que aprendió a canalizar e identificar los mensajes del universo. Y toda la valiosa información que recibían se convertía en una forma de comprender su existencia, llegando a las más extraordinarias conclusiones. Y parte de esta sabiduría fue resumida en 4 acuerdos principales, 4 claves para comprender esta existencia terrenal. Todo lo que ves o escuchas no es más que un sueño. Y soñar es la función principal de la mente humana. Ponte cómodo, cómoda, espalda recta, pies bien apoyados en el suelo, ojos cerrados y solamente déjate llevar. Respira. Inhala. Reténlo. Y exhala con calma. Otra vez. Inhala. Reténlo, sintiendo cómo late en tu cuerpo. Y exhala con calma. Inhala. Y reténlo, sintiéndolo dentro de tus pulmones. Y exhala este aire, convirtiéndolo en una brisa de energía que fluye desde tu pecho, atravesando tu abdomen, atravesando tus caderas, atravesando tus piernas, pasando por tus tobillos y llegando hasta tus pies. Y puedes retenerlo aquí como una nube de energía que se encuentra dispuesta a moverse. Y puedes sentir un leve cosquilleo, una leve corriente eléctrica rodea tu cuerpo. Puedes sentir su vibración en cada célula de tu cuerpo. Puedes sincronizar tu vibración con ella. Y en la zona de tu plexo solar, unos centímetros por encima de tu ombligo, como un pequeño nudo en el estómago, puedes sentir aquí una energía concentrada. Voy a pedirte que la visualices como una esfera, con el tamaño suficiente como para poder abarcarla con tus manos. Y visualízate sosteniéndola.
como si pudieras sacar de tu cuerpo esta esfera de energía lentamente, notando su electricidad entre tus manos. Esta esfera de energía representa la energía de la tierra que hay en ti. Representa tu existencia material y terrenal. Y sigue sosteniéndola en tus manos, expulsándola con suavidad de tu cuerpo, a través de tu abdomen. Y en una suave extensión, esta esfera de energía es absorbida suavemente por la fuerza del universo. Llevándosela consigo, fusionando tu energía terrenal en algún punto del universo infinito. Y desde allí, desde la Tierra, puedes sentir el efecto de esta unión. Esta fusión de energías que, siendo tan diferentes, se componen de lo mismo. Eres un cuerpo material en una dimensión conectada con lo etéreo. Compuesto por la misma energía, vibrando en diferentes dimensiones y en todas a la vez. El ser humano es perfecto para experimentar todo aquello que su mente alcance. Y la mente es la herramienta perfecta para soñar. Y desde aquí, desde esta sensación, comienza el viaje. Te encuentras en una antigua ciudad tolteca, en una inmensa explanada. Se trata del año 1111 a.C. 4 pirámides forman un perfecto cuadrado. Y en el centro te encuentras tú. El sol está cayendo y una preciosa luz de color naranja crea la más bonita imagen de estas 4 pirámides. Un sentimiento mágico invade tu ser. Una increíble conexión que puedes sentir como energía entrando por la punta de tus dedos.
y a la vez que comienza a recorrer todo tu cuerpo. En tu mente puedes sentir una amplitud de conocimiento. Y reconoces que se trata de la energía exacta que siente el ser humano cuando canaliza la sabiduría del universo. Puedes sentir la influencia de los antiguos dioses. Puedes sentir la influencia de aquella civilización ancestral que formó parte de uno de los más grandes regalos que nos dejó el ser humano, desde el pasado hasta este momento actual. Comprendes que tú, desde aquí, puedes ser un receptor. Puedes convertir esa información en todo aquello que desees para ti, para tu vida. Todo lo que ves y escuchas no es más que un sueño. Y soñar es la función principal de tu mente. Antes de que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo. Un sueño llamado sociedad, con sus reglas, sus creencias y sus leyes, sus diferentes culturas y maneras de ser. El sueño tenía tantas reglas que al nacer un niño se captaba su atención para imponer estas reglas en su mente. La sociedad era domesticada. Pero por suerte, o simplemente por el destino, otra parte de la civilización podía abrir suficientemente la mente para alcanzar cada conclusión enviada por el universo. Y fue así como esta sabiduría quedó para siempre inmersa en estas 4 pirámides que te rodean. Ahora te voy a pedir que mirando hacia adelante observes la primera pirámide. Ella representa el primer acuerdo. Se trata del más importante y el más difícil de cumplir. Consiste tan solo en ser impecable con tus palabras. Las palabras son poder. Las palabras crean una realidad. Las palabras son una semilla. Las palabras son un pensamiento que lo hacen crecer. Creemos en lo que nos dicen y vivimos con el miedo de todo aquello que nos provoca la opinión de otros. Ser impecable con palabras y no ir nunca en contra de ti mismo, de ti misma. Cuando eres impecable con tus palabras, asumes la responsabilidad de tus actos. Y sin juzgarte y sin culparte, puedes ser impecable con tus palabras para convertirlas en un regalo para ti. Depurar las palabras, utilizar tu energía de forma correcta en dirección de la verdad y del amor hacia ti.
Si aceptas el primer acuerdo y eres impecable con tus palabras, cualquier energía emocional negativa acabará por desaparecer de tu mente y te llevará a la libertad, al éxito, a la abundancia. Para que la mayor limitación del ser humano, el miedo, desaparezca. Y observas la siguiente pirámide, que se encuentra justamente a tu derecha. Esta pirámide representa el segundo acuerdo. Consiste en no tomarse nada de forma personal. Cuando aceptas cosas de forma personal, estás cerrando un acuerdo en el que aceptas cualquier cosa que se diga sobre ti. Y todo lo que implica esa opinión se convertirá en algo que identificarás en ti. Y esta energía puede hacer sentir tu mente atrapada. Nos enseñaron a comprender y tomar las palabras de otros de una forma personal. Vivimos en un sueño creado por nuestra propia mente. Vemos y comprendemos los actos a través de nuestras propias experiencias. Y tomarse las cosas de una forma personal te convierte en una presa fácil para los depredadores. Pero cuando dejas de hacerlo, tu mente se vuelve inmune a cualquier energía que pudiera destruirla. Recuerda que no nos duele lo que digan, sino lo que nosotros hacemos con ello. Somos nosotros quienes decidimos convertirlo en real. Debes tener claro quién eres y no necesitas a nadie que te lo diga para creerlo. No te expongas a un sufrimiento por nada. Al practicar el segundo acuerdo, empiezas a romper pequeños acuerdos que te hacen sufrir, quedando liberada por fin de aquellas opiniones, de aquellas acciones de otros que nos mantienen atrapados. Y te comprometes a no identificar nada como personal, recordando que cada uno experimenta y ve la vida a través de la pantalla de su experiencia. Y no podemos responsabilizarnos por ello. Es momento de aceptar esta pérdida de control que no te pertenece. Y mirando a tu izquierda, la tercera pirámide, y esta representa el tercer acuerdo. Este acuerdo consiste en no hacer suposiciones. Tendemos constantemente a suponerlo todo. Y cuando lo hacemos, creemos que lo que suponemos es cierto. Distorsionamos las cosas. Lo hacemos personal. Y muchas veces caemos en una tendencia de drama.
Siempre es mejor preguntar que hacer una suposición. Porque la gran parte de las suposiciones que crea nuestra mente pueden crear también sufrimiento. Y si aplicas el tercer acuerdo, podrás comprobar que cuando dejas de suponer, comienzas a comprender de una forma natural que nada de lo que sucede es algo personal. Interioriza la energía de este acuerdo, haciéndolo tuyo. Gira tu cuerpo para observar la última pirámide que se encuentra justo detrás de ti. Esta cuarta pirámide representa el cuarto acuerdo. Se trata de hacer siempre lo máximo que puedas. Esto es lo que nos permite convertir nuestros hábitos en algo profundamente arraigado. Hacer siempre lo máximo que puedas, independientemente del resultado. Esta es la forma de vivir con gran intensidad tu vida. Consiste en expresar lo que eres. Consiste en aprender la acción. Las grandes ideas que invaden tu cabeza no son nada si no le das un lugar. No necesitas probar. Necesitamos arriesgarnos a vivir, ya que es lo único real que tenemos en esta vida material. Necesitamos una voluntad fuerte. Necesitamos descubrir nuestro camino a través de la valentía. Porque cada obstáculo esconde detrás de él el mejor regalo. Y aceptas esta energía del cuarto acuerdo. Y desde el centro, en medio de estas cuatro pirámides, comienzas a sentir de nuevo una energía que fluye por tus dedos. Puedes identificar unos suaves susurros. Se trata de una voz en tu mente, una energía ancestral convertida en palabras, en pensamientos. Y comprendes que desde aquí eres capaz de defender los cuatro acuerdos. Tu felicidad, tu libertad y tu manera de vivir dependen de ello. El objetivo es trascender, es elevar cada vez más tus capacidades. Escapar del sufrimiento de una mente que se encuentra bloqueada y no tener que necesitar
volver a él jamás. La recompensa es trascender nuestra experiencia humana y convertirla en luz. Y en este momento puedes ver cómo se abre un camino frente a ti. Es el camino hacia la felicidad, donde romper los viejos acuerdos. Y la luz del atardecer cada vez es más tenue. Y desde aquí comprendes que la verdadera libertad está en el espíritu. La libertad de ser quien realmente eres. Y cada paso es como si pudieras liberar de tu mente cualquier espacio invadido por el miedo. Y te comprometes a ser impecable en tus palabras. Te comprometes a no tomarte nada de forma personal. Te comprometes a no hacer suposiciones. Te comprometes a hacer siempre lo máximo que puedas hacer. Y respiras de forma profunda este momento, rompiendo viejos acuerdos que ya no te sirven. De los que ya aprendiste. Se trata del mejor momento para soltarlos. Puedes sentir tu cuerpo mucho más ligero. Y este camino te lleva hacia una preciosa luz. Y te adentras en ella. Y puedes volver a sentir tu cuerpo físico allí donde lo dejaste. Y al respirar, la esfera de energía que salió de tu cuerpo físico retorna de nuevo hacia él, entrando de nuevo a través de tu abdomen, quedándose en la zona de tu plexo solar, dándote un nuevo conocimiento, la energía de cualquier otra dimensión. Recuerda que la verdadera libertad eres tú. Recuerda que tú eres tu mejor maestro. Recuerda no creer todo lo que piensas. Recuerda que vivimos en un mundo que nos somete a una constante prueba. Recuerda que tú eres todo el poder del universo. Y recuerda, no dejar nunca de creer en ti.
Hubo una vez una increíble cultura que aprendió a canalizar e identificar los mensajes del universo. Y toda la valiosa información que recibían se convertía en una forma de comprender su existencia, llegando a las más extraordinarias conclusiones. Y parte de esta sabiduría fue resumida en 4 acuerdos principales, 4 claves para comprender esta existencia terrenal.